Buenas para todos, mi nombre es Yacir Díaz, estudiante de Teología de la Universidad Bautista de Cali. Bienvenidos a esta reflexión de semiótica y hermenéutica. Empezamos por definir qué es la semiótica. La semiótica es una ciencia que estudia los signos en la vida social. Es decir, es la teoría general de todos los signos. Un signo es aquello que se emplea para representar un objeto o una idea diferente de sí misma. Ferdinand de Saussure fue uno de los pilares, la base para dar a conocer todos estos signos en el mundo de la semiótica. Para nosotros llegar a fondo un poco más acerca de lo que son los signos, vamos a empezar hablando de lo que es el signo lingüístico. Este comprende los términos de la psiquis. ¿Qué es la psiquis? La mente. Estos son términos psíquicos adquiridos y unidos en nuestro cerebro. Ellos tienen dos partes significativas del signo lingüístico, que son el concepto y la imagen acústica. El concepto es abstracto y siempre va a estar en relación con la imagen acústica, porque la imagen acústica es la huella psíquica, es decir, la que da el recuerdo del sonido. Cuando nosotros miramos un árbol, nos preguntan qué es un árbol, nosotros enseguida vamos al significante, que es la palabra árbol, pero cuando vamos al significado, vamos a esa huella del sonido, que nos indica que el árbol tiene ciertas características, que tiene ramas, que es frondoso, que tiene una raíz, y eso va a nuestra mente y de una vez muestra el significado de ese concepto abstracto. Cuando nosotros observamos el fenómeno psíquico, vemos que tiene ese concepto, esa imagen acústica, que está en nuestra mente. También es conocido como un proceso fisiológico que se produce en nuestros órganos de fonación. Nos damos cuenta que este proceso es a través de unas ondas sonoras. Estas ondas sonoras emiten un impulso correlativo de una imagen y pasa de una persona a otra o de un emisor a otro. Es decir, yo que estoy hablando, emito mi sonido a ustedes que están escuchando, ¿sí? Va viajando la información de esta persona que A a ustedes que son B. Y de una vez ustedes escuchan esa imagen o ese impulso correlativo, ustedes pueden identificar en su mente de lo que yo estoy hablando. ¿Listo? Cuando vamos y miramos todos los signos, es necesario hablar de la lengua. La lengua es la totalidad de todo. Esta es adquirida y convencional. Hay que hacer una diferencia entre lengua y lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje es distinto. El lenguaje es la facultad que tenemos todos los seres humanos y esta se nos provee de forma natural, mientras que la lengua es adquirida. Cuando nosotros llegamos a nuestro primer instante en este mundo, nosotros empezamos a desarrollar nuestra lengua a medida que vamos creciendo en nuestra infancia. La facultad del lenguaje es un sistema de signos. Este sistema de signos lingüísticos corresponden a ideas distintas, ya que son un conjunto de convenciones necesarias adaptativas. Cuando nosotros hablamos de lengua, tenemos que tener en cuenta que el sujeto, que somos nosotros, es un sujeto pasivo, ya que la lengua entra a ser adquirida por nosotros, a adoptar a nosotros como seres humanos. Las características de esta son que esta es social, es decir, no pertenece solo a un solo individuo, ya que es comunitaria, no es de una sola persona, es de un conjunto o de una comunidad. Esta es de una abstracción mental, o sea, es almacenada como un producto, llega a nuestro cerebro y así podemos adoptar lo que conocemos como lengua. También es un código. Esta es un instrumento de comunicación, es una norma de manifestación y es una institución lengual. También la lengua es autónoma. Ella es un sistema de signos que nos permite a nosotros comunicarnos, ser interpretados a través de formas. Y se produce de forma esencial la unión de concepto e imagen acústica. Cuando nosotros miramos lo que es el signo lingüístico, lo que es la lengua, tenemos que también hablar de lo que es
La lengua y el habla. La lengua y el habla son interdependientes, son correlacionadas, son ligadas, son recíprocas. Cada una es necesaria para la otra. Es necesaria la lengua para que el habla sea intangible, ¿listo? Y produzca un efecto. Son homogéneas, una es heterogénea, la otra es a nivel psíquico, la otra es a nivel fisiológico y psíquico, y ambos tienen un punto de vista teórico. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la semiótica, hablamos de símbolos, hablamos de lengua y el habla, hablamos de iconos y hablamos de un sinnúmero de cosas que son necesarias para la interpretación y la comunicación. Y cuando nosotros hablamos de interpretación, símbolos, de una vez viene a nuestra mente el nombre de Charles Peirce. Charles es uno de los filósofos norteamericanos más importantes e influyentes de todos los tiempos en cuanto a la semiótica, en cuanto a los signos. Charles nos habla acerca del pragmatismo, es decir, la praxis. Cuando hablamos de la praxis, hablamos de la práctica. Entender la filosofía pragmática es entender que se practica un pensamiento y un sentido a la vida. Cuando se practica el pensamiento, se le da sentido a la vida y se le da valor a la vida. Un pensamiento llevado a práctica es lo que da valor a la existencia. Las características de la realidad es algo que Peirce nos enseña. Empezamos por la primeridad. La primeridad es algo complejo de explicar porque antes de ser explicada tiene que ser vivida. Pero digamos que la primeridad es la sensación de algo que podría describirse como un estado de ánimo o un sentimiento, ya que podría decirse que estar triste hace parte de la primeridad, podría entrar dentro de este nivel. La primeridad no está dentro de un mundo de conceptos, es un sentimiento o un presentimiento que, como lo dije anteriormente, no puede ser explicado, tiene que ser vivido. Eso da lugar a la segundidad. La segundidad es todo lo que pertenece al nivel de nuestro mundo físico. La segundidad es todo lo que pertenece al mundo físico y material, es decir, todo lo real, todo lo acontecido, la realidad de todos los signos, el proceso de interpretación y representación. Y para esto es necesario que entre la forma física o material. Es decir, cuando nosotros vamos a representar algo, es necesario mirarlo de una forma física y natural. Los signos se dan de forma física y natural y ahí lo podemos ver en la representación. Después de la segundidad está la terceridad. Esta terceridad comprende el nivel del pensamiento. Ese orden que genera la realidad se refiere a la mente, es decir, es el ejercicio mental que produce el enlace lógico entre la primeridad y la segundidad. Es una idea, un concepto que va a un pensamiento. Este pensamiento se representa a través de nuestra mente en aspecto o en carácter. Es decir, ya no es como tal un concepto, sino que se convierte en un pensamiento. El signo según Peirce. El signo según Peirce representa o se refiere a algún aspecto o carácter. Todo según este lugar que da a decir algo, resultado de algo, que es un lugar de algo, para algo y por algo. Cuando el signo cumple estas funciones, es un signo que representa algo que se quiere decir o expresar. El representante es el primer nivel del signo. Está la primeridad, es un signo que se representa y con diferentes recursos, un objeto ausente, sus referentes y sus posibilidades. El objeto es un signo representante, es un primero que está en el lugar de un objeto. Es decir, cuando nosotros nos mencionan la palabra mar, lo que se viene a nuestra mente son las olas, el color azul. De una vez vamos a la representación gráfica de esto, es decir, al objeto, al símbolo, al signo, al representante.
El icono es similar, es decir, es una similitud al objeto, ¿sí? Representa la similitud de lo que quiere expresar este dicho icono. El símbolo es un signo arbitrario, es decir, no corresponde necesariamente a lo que este quiere decir. Cuando nosotros miramos primeridad, segundidad y terceridad, que son las categorías de la realidad según Peirce, nos lleva a darnos cuenta de la unión que se tiene de los símbolos para poder representarse. Y esos son la mente, son el concepto y la imagen acústica. Estos son necesarios para dar vida a lo que quiere representar los signos lingüísticos, los iconos, los símbolos. Bien, hablamos de símbolo, pero ¿qué es un símbolo? El símbolo es un origen y destino final. Esto marcado por el contexto o el sistema en el que se emerge o del cual surge. Esto da lugar a todo lo que conocemos como la semiosis. La semiosis es la práctica. La semiosis. La semiótica en la práctica, que es de cual surge el término semiosis, es para referirse a la acción misma de poner en práctica la semiótica. Es decir, la semiosis es la práctica de la semiótica. El aporte que aparece de la semiótica es el alto valor en el cual se desarrolla el mismo, el concepto práctico y real de la semiótica. Bien, todo esto nos enseña a nosotros que la semiótica es indispensable para nosotros poder estudiar. ¿Por qué? Porque los signos, los símbolos, los iconos y la práctica misma de la semiótica, la cual es la semiosis, nos van a ayudar a entender la representación de dichos signos. Esto corresponde e incluye todo lo que tiene que ver con la lengua, el sentido lingüístico, el contexto, la sociedad, y aquí es donde realmente encontramos el valor de dicha semiótica. Buenas tardes para todos, que tengan un gran día, espero les haya gustado mucho este video.